La deficiencia. Si es que el cuerpo no puede sintetizar esta selenocisteína, si es que hay una deficiencia de selenio dentro de la dieta, es muy poco lo que se necesita, pero es requerido finalmente para este tipo de reducciones, de reacciones catalizadas. Entonces, tumorogénesis. Cuando el cuerpo va a construir proteínas, básicamente sigue esta tabla. Para facilitar las tareas de síntesis sobre la producción de cadenas de aminoácidos, se cuenta en este caso con secuencias que indican el inicio es decir, el ribosoma va a reconocer esta secuencia en el ARN mensajero. Adenina, uracilo, guanina. Si reconoce esta secuencia, va a indicarle al ARN de transferencia que traiga el aminoácido correspondiente. ¿Qué sería la metionina? Entonces, esta ARN de transferencia va a traer mi metionina. Entonces comienza la síntesis. De ahí puede venir otro ARN de transferencia con el código de la leucina. Tengo la leucina aquí. Tengo en cualquiera de sus presentaciones. Para la producción de la leucina no hay variaciones muy, digamos, con mayor repercusión, si lo podemos ver de esa forma. Para generar la lisina, en este caso el aminoácido que viene de la dieta, me envía esa secuencia. Entonces no es que el ARN te produce estos aminoácidos, solamente trae, ¿sí? Se le dice una instrucción y me dice trae tal cosa. Entonces el ARN de transferencia básicamente hace eso. Lo que está en la célula puede hacer un cierto nivel de transferencia. Es verdad que no tenemos plenamente un depósito de aminoácidos, pero en circulación constantemente tenemos aminoácidos ahí presentes. Un exceso de aminoácidos indicaría, por ejemplo, una falla en el riñón, algún problema que tenemos dentro de nuestro cuerpo, tal vez una lesión muscular, alguna laceración, algún problema interno, pero normalmente tenemos esto. Entonces pueden ingresar a la célula y en este caso ingresar para los sistemas o para la síntesis de estos polipéptidos. ¿Dónde se termina? Básicamente con estas secuencias. Entonces después de mi larga cadena, donde llega mi ARN mensajero con esta secuencia, básicamente me está diciendo hasta aquí, ¿sí? Aquí se termina. No quiere decir que la extensión de la proteína empieza siempre con metionina y termina siempre con la secuencia stop. Básicamente son secuencias solamente, digamos, que me indican dónde inicia y dónde termina un operón. Eso es muy genérico. De toda esta cadena, la extensión que sea, que comienza con mi secuencia metionina y termina con mi secuencia stop, yo puedo editar, mi cuerpo puede editar solo lo que requiere y se deshace de esas otras secuencias. Y estas otras secuencias van a otros procesos biosintéticos. ¿Por qué era importante entonces este ARN de la selenocisteína? Porque hace un cambio. En lugar de darme una secuencia de stop, añade la
selenocisteína a la cadena y puede hacer que se prolongue. Entonces es una forma, digamos, de ingresar dentro del propio código genético y hacer también aquí modificaciones posttraduccionales para generar la inserción de este tipo de secuencias. Algún error que se pueda dar en este hace también que las enzimas que poseían este selenocisteína, si es que hay ese error a nivel genético, si es que hay ese error a nivel ribosomal, pueden darse stops en donde previamente había la producción de una enzima. Entonces, todos estos problemas que hemos venido revisando, pues, de errores en la síntesis, o más que nada los defectos congénitos, ¿sí? Vienen precisamente de esto, de que yo no pueda traducir esto en aminoácidos. Entonces, básicamente, la orden, la indicación que tengo en mi ADN se vuelve palabras, se vuelven acciones básicamente a los aminoácidos. Cómo me comunico con las células vecinas, cómo indico, por ejemplo, el reconocimiento de ciertos patógenos, cómo genero mis fibras musculares, está envuelto aquí. ¿Sí? Todos estos tienen esa naturaleza. Por ejemplo, si estoy generando hélices alfa, si estoy produciendo hojas beta, necesito de la glicina porque es sumamente pequeño. Un error en el código me cambia a histidina y ahí se vienen los problemas de desarrollo. La osteogénesis imperfecta, la enfermedad de Ehlers-Danlos, que tienen estos huesos bastante frágiles, bastante elásticos de hecho, la hiperextensión de las articulaciones que les mencionaba, pueden darse precisamente por una alteración en este sentido, en la abundancia o carencia que pueden existir ahí de estos residuos. Entonces vemos cómo muchas secuencias pueden ser fácilmente erradas por modificar una u otra letra. Y no es nada fuera de lo común. Cuando lleguemos a la parte de ADN, y más que nada ustedes van a ver más a fondo en genética, precisamente cómo se dan esos posibles errores. Entonces, para el que les digo reservorio no oficial de aminoácidos, lo considero, en este caso se considera el músculo. En procesos de sarcopenia, por ejemplo, que si ya se está consumiendo literalmente el músculo como fuente de otros aminoácidos para, por ejemplo, alguien está operando, se está recuperando de una operación quirúrgica. Básicamente tienen nuevamente ese requerimiento constante de proteínas, de aminoácidos para reparar ese tejido que se está sanando. Al quizás encontrarse en una situación donde no puede alimentarse por sí mismo o que no tiene la posibilidad de ingerir la cantidad suficiente de aminoácidos, va a recurrir al músculo. Entonces es notorio, es bien conocido, las personas que están postrados en la cama básicamente pierden esa masa muscular por eso. Mi sistema va a ir hacia mantener todo básicamente lo más cercano a normalidad. Entonces voy a sacrificar músculo por mantener mis inmunoglobulinas, por mantener mi tejido estable. Entonces es la forma como juega ahí un poquito con los residuos que tiene este músculo para dotar a los distintos sistemas en ese sentido. A partir del músculo, principalmente a través de alanina, le permite que existan procesos de transaminación que se dan aquí nuevamente. Bioquímica es el estudio indirecto del hígado. En el hígado existen estos procesos para la transaminación. Si es que estos residuos ya son un desecho, en este caso parte de ese 25%, bien lo voy a producir en forma de urea, o si el grupo amino me va a formar mi urea. Por el proceso de gluconeogénesis, el esqueleto de carbono de alanina se convierte
convierte en acetil-CoA y va hacia la producción de glucosa. Esa es una de las relaciones principales. Cuando hay actividad muscular, cuando estoy yendo al gimnasio, cuando estoy teniendo algún ejercicio extenuante, la forma como reparar esto, como generar esas nuevas células, es eliminar lo que ya no me sirve a través de la alanina y generar, en este caso, la excreción de aquello que ya está consumido. Otra de las rutas que se siguen a partir del músculo es utilizar la glicina y distribuirla a través de circulación hacia el intestino. En el intestino tenemos las enzimas suficientes para convertirlo ahí sí en alanina. Entonces son rutas alternativas para lo mismo. Básicamente estoy produciendo el mismo compuesto para que se procese a nivel de hígado. Lo mismo pasa cuando llego a riñón. En riñón esta glicina puede ser convertida en alanina, puede ser convertida en serina, todo para que se produzca la urea. La urea que se produce en el hígado puede ser ahí sí excretada en riñón. En riñón también se puede producir amoníaco. El amoníaco es altamente tóxico. ¿Cuál es la lógica entonces de que mi riñón produzca y libere a la sangre amoníaco? El amoníaco en este caso tiene la propiedad de secuestrar, en este sentido, iones o protones para, bueno, normalmente están asociados con pHs básicos, ¿sí? En una solución, si yo coloco unas gotas de amoníaco al agua, el amoníaco le roba un hidrógeno y forma el amonio. ¿Con qué me quedo? El hidroxilo. Eso está asociado normalmente con pH básico, ¿no es cierto? Pero se puede utilizar este amoníaco para evitar bueno, en este caso dar frente a la acidosis metabólica. Si es que hay acidosis, ¿qué protón está en exceso? Entonces, de la misma forma en que el amoníaco le puede robar un hidrógeno a la molécula de agua, va a tomar este hidrógeno en una situación en donde hay esa acidosis, normalmente asociada para diabéticos, pero digamos, en cualquier situación que derive en acidosis metabólica, me voy a robar ese hidrógeno y voy a elevar el pH hasta llegar a un pH fisiológico. Eso hace que en circulación, a pesar de que sea tóxico, el amoníaco se comporte como una solución que regula el pH fisiológico. Es decir, una solución. Vimos al principio del semestre. Entonces es otra forma de reusar aquello que en este caso ya no me sirve, ¿sí? Si es que tengo la necesidad, si es que el cuerpo está detectando, en este caso, la acidosis metabólica, libera amoníaco en sangre para llevar esos valores que estaban yéndose hacia la acidez y traerlos de vuelta a pH fisiológico. Entonces, ya el momento en que se llega a neutralizar ese exceso de protones, entonces ya puedo procesar ese ion amonio nuevamente en el hígado y producir urea. Entonces es un sistema muy dinámico que me permite tener esos intercambios. Ahora bien, también a partir del músculo puedo dotar al cerebro de algo que les gusta muchísimo, que son los... Voy a poner en inglés porque es tal vez algunos de ustedes tal vez puedan reconocer los aminoácidos de cadena ramificada. En algunos productos, por ejemplo, estos para ganar masa muscular, hacen
suelen mencionar que tienen muchos o alto contenido de aminoácidos de cadena ramificada, ¿sí? Es por eso, porque se supone, o idealmente también, el cerebro requiere de estos aminoácidos para muchos de los procesos, en este caso de reparación celular, que se pueden dar a nivel del cerebro, ¿sí? Entonces, una forma que el cuerpo tiene para dotarlo de esos aminoácidos es ocuparlos del músculo. De otro, bueno, o de la dieta, si es que no, en condiciones normales, sería a partir de la dieta. En condiciones de inanición, el músculo se convierte como el dotador, en este caso, de todos estos órganos para generar, pues, tareas de síntesis, de regulación de pH y también regulación de los niveles de glucosa. La alanina, en esta ruta, se parece muchísimo a lo que ya realizamos antes. Es el ciclo de Cori. El ciclo de Cori, en lugar de utilizar alanina, utiliza el lactato, ¿sí? Entonces, el músculo, refiriéndome a los aminoácidos, utiliza la alanina para producir glucosa, y esa glucosa que vuelva hacia el músculo y mantenga ahí los recursos para que pueda generar sus tareas, en este caso de contracción y de estiramientos. Lactato tiene exactamente la misma función. Entonces son las dos rutas, tanto el ciclo de la alanina glucosa como el ciclo de Cori, los que mantienen los niveles de la glucosa a nivel de células musculares, de los músculos. Bueno, el ciclo de la alanina. Ya vamos a ver más adelante. Entonces, la oxidación de los aminoácidos, un poquito para ir ya conectando todo esto, puede utilizar aminoácidos para generar esta gluconeogénesis y mantener los niveles de glucosa en sangre. Entonces, siempre tengo formas para mantener glucosa en un nivel estable. Entonces, la hipoglucemia es sumamente rara. La hipoglucemia indica lo primero y lo que a veces suele ser más a menudo lo que se ve vinculado es tal vez una sobredosis de insulina. Alguien que se olvidó, que ya se colocó o se puso una dosis muy elevada de insulina, en este caso podríamos tener esa hipoglucemia. O ya tendríamos alguna deficiencia tal vez en las células pancreáticas que haga una sobreproducción de la insulina. Pero normalmente en este caso los niveles deberían mantenerse bastante estables. La degradación, en este caso, o particular a esto, van a ser liberados del metabolismo proteico, de las propias funciones que van a tener las células del constante proceso, o lo que se conoce como recambio proteico. De todas las células del cuerpo, ¿cuáles serán las que más yo cambio, más a menudo cambio? Bien. Músculo. Entonces, esas son las que van a ser los primeros demandantes precisamente de esos aminoácidos para poder generar nuevamente este tipo de componentes, más que nada reemplazar esas células que se están perdiendo día a día. Básicamente es los aminoácidos ingeridos cuando exceden, o sea, ¿cuándo se va a dar esta degradación oxidativa? ¿Cuándo? Pues voy a requerir que se eliminen este tipo de componentes. Cuando los aminoácidos ingeridos exceden el requerimiento corporal de síntesis proteica, ¿sí? Algo que se me olvidó mencionar en la hidroxiprolina e hidroxilicina. La hidroxiprolina y la hidroxilicina, como vimos, responden a un proceso post-transfusional, al requerimiento. Si el fibroblasto así lo requiere, va a producir. La pregunta es, una pregunta que se contesta sola. Tomar colágeno, cualquier cantidad de colágeno que yo tome,
no va a ser que produzca más hidroxiprolina, porque es un proceso propio de la célula. Eso tiene que estar dentro de la cadena. Entonces, porque yo tome colágeno, ¿sí?, no es que se van a producir más de estos componentes, ¿sí?, a menos de que el colágeno que nos vendan tenga una forma de modificar genéticamente mis células, que no lo hacen, evidentemente, no va a generar mayor requerimiento. Todo lo que está aquí está en un balance estándar. Mis fibroblastos no van a producir más de lo que requiere el cuerpo, no van a producir exceso, salvo que estén enfermos. Y a medida que pasa el tiempo, es normal que este recambio, inclusive de las mismas células, sea cada vez menor. Entonces, realmente pensar que si es que yo tomo colágeno, voy a estar previniendo estos problemas, no. Lo único que sí me sirve el colágeno es como fuente de prolina y de lisina. Más allá de eso, no. Si es que mi cuerpo no tiene la orden, la necesidad de hacer ese recambio, no va a existir esto. Lo mismo cuando estoy tomando en exceso la proteína. Nuevamente, si estoy tomando estos batidos, y de hecho en los botes de proteína, en las fundas de proteína les dice, este suplemento no es para pérdida de peso, porque muchas personas pensaron, ok, si es que tengo que bajar de peso, solamente tomo la proteína y no tomo nada más, y con eso estoy bien, porque me dijeron que hay que tomar proteína, pero estoy careciendo del resto de los componentes, estoy careciendo de las vitaminas. Entonces ahí viene un problema. Entonces, si es que estoy tomando lo que me dicen, tal vez una cucharada de proteína, tomé dos, porque digo, si uno es bueno, dos son mejores, se van por el baño, literalmente. Todo lo que excede va a ir a formar urea, cuando también va a haber una degradación de los aminoácidos, cuando los procesos de autofagia. Y esto es algo normal, ¿sí? Viene de la mano con estos procesos de recambio, ¿sí? Prácticamente ninguna de las células que tengo hoy por hoy son las mismas células con las que nací. Todas mis células, todo mi epitelio ha cambiado. Hace 120 días tenía otros eritrocitos, hoy tengo eritrocitos nuevos. Entonces es básicamente un organismo nuevo cada cierto tiempo. Células nuevas, osteoblastos nuevos, fibroblastos nuevos, enterocitos nuevos. Básicamente siempre hay ese recambio. Entonces esa oxidación, esa degradación oxidativa también a partir de esos aminoácidos va a depender muchísimo de las actividades físicas en este caso. Los grupos amino en este sentido se vuelven relevantes para estas acciones, bien sea para el recambio proteico como fuente de aminoácidos que yo puedo intercambiar al 3-fosfoglicerato, al oxalacetato, al piruvato, al cetoglutarato. A cualquiera de estos le puedo transferir un grupo amino y generar aminoácidos a necesidad, ¿sí? Por eso los no esenciales tienen esa característica. Tengo los ingredientes necesarios para producirlo, salvo en el caso de que depende de la fenilalanina. La mayoría se produce, el metabolismo se produce en el hígado, en su defecto, no al mismo nivel ni a la misma cantidad, pero también en corteza suprarrenal. Tengo la posibilidad de generar esos procesos de transaminación, pero el hígado se lleva la corona en este sentido de los órganos capaces de generar estos intercambios, y más que nada que ambos poseen las enzimas requeridas para generar estos procesos de intercambio. Parte del aminoácido es reciclado. A partir de glutamina, glutamato y aspartato, como vemos, son fuentes del aminoácido, ¿sí? Estas son fuentes del esqueleto de carbonos. La glutamina, glutamato y aspartato, fuente de los grupos amino. Entonces, ya en el hígado puedo transferir esos grupos amino. Van a requerir de lo que se conocen como transaminasas, en algunos textos están como aminotransferasas, básicamente es exactamente lo mismo. Si es que son de desecho, ¿sí? Pensemos que es un aminoácido como la alanina, como lo que veíamos en el ejemplo. La alanina viene del músculo
y ya no es útil. Ya tiene que ser desechado ese aminoácido. Entonces, esta alanina le va a dotar de este grupo amino a el alfa-cetoglutarato. Entonces, vemos la estructura. Tengo aquí mi carbono alfa, donde yo puedo añadirle precisamente este componente. Entonces, llamo este grupo amino y formo el L-glutamato. De vuelta, obtengo a partir de esa alanina algún cetoácido, ¿sí? Entonces, dependiendo de la extensión, dependiendo de la complejidad, voy a obtener aquí un cetoácido alfa, a partir del cual yo también puedo sintetizar, por ejemplo, fumarato, que está en la ruta del ciclo de Krebs, ciclo del ácido cíclico. A partir de este se puede generar malato, a partir de este oxalacetato. Entonces tengo constantemente algo a partir de lo que puedo sintetizar en nuestros componentes. Entonces, de vuelta, estas rutas están íntimamente relacionadas en cuanto a los procesos. Nada se desperdicia, básicamente. Las transaminasas, en este sentido, también son diagnósticas. Usualmente de lesiones en el hígado o daño hepático. Quizás el más conocido. Cirrosis. Entonces, si en sangre marca alto contenido de transaminasas, puede indicar una gran cantidad de problemas. Puede ser cirrosis, puede ser hepatitis, puede ser también una respuesta a lo que sería infecciones. Entonces, son todos datos que se acompañan a ese diagnóstico. ¿Sí? Tengo, por ejemplo, fiebre, dolor, malestar, hay valores elevados de transaminasa, hay una infección latente, hay hepatitis, hay cirrosis, obviamente todo pues vinculando con los síntomas. Y algo que también es bastante, digamos, con el consumo de drogas. ¿Qué tiene que ver el hígado con las drogas? Dime. No es el que sintetiza. El que sintetiza no. Desintoxica. El hígado es nuestro principal desintoxicante. Y aquí sí vale la pena manejarlo directamente como lo manejan los en inglés. Drugs no necesariamente solo se refiere a lo que son tal vez psicoactivos o algún tipo de droga de esa naturaleza. Drugs como palabra es todo tipo de medicamento, ¿cierto? La aspirina que me tomé, ¿cuánto tiempo tiene cada cuánto tiempo me tengo que tomar? 8, 12 horas, ¿no es cierto? Dependiendo del antibiótico, igual cada 8, cada 12, el ibuprofeno cada tanto tiempo, ¿cierto? El motivo por el cual ya lo habíamos revisado, precisamente esa vida media que tienen los medicamentos dentro del cuerpo, es básicamente por qué tanto tiempo van a pasar antes de que el hígado desintoxique ese componente. Es algo ajeno, es algo exógeno, entonces tiene que deshacerse. Por más de que sea medicina, al hígado nadie le notificó eso.
El hígado solamente encontró una molécula distinta a las propias, entonces dijo, hay que eliminarlo. Entonces, sean medicamentos o sean drogas, básicamente es lo que va a generar. Usualmente, estas dos se ven muy de la mano, particularmente en aquellos usuarios de drogas que son de vía intravenosa, porque hay precisamente, o uno se imagina, o no es nada raro encontrar que son las condiciones menos higiénicas posibles, por lo cual esos sitios de ingreso de la aguja terminan por infectarse. Entonces tengo estos dos componentes. Entonces también termina siendo una forma de diagnosticar este tipo de problemas. Si es que alguna vez ingresa alguien y ustedes lo están revisando, tiene transaminasas, pero me dice no hay cirrosis, no hay hepatitis, no hay una infección plena, pero hay duda, sospechan de que hay un consumo de drogas excesivo, pues en este caso es lo que podría ser evidente a partir de esas transaminasas. Todos los aminoácidos, en este caso, tienen esta suerte de donadores y receptores de este tipo de procesos de transaminación, salvo la prolina y su hidroxiprolina. La treonina y también la glicina. Salvo estos cuatro, todos pasan estos procesos de transaminación. Entonces, como vimos, la glicina puede venir de la valina, no tiene ningún problema. La prolina también tiene una ventaja ahí para obtenerse a partir de los aminoácidos esenciales. Entonces, estos no participan en estos procesos que se dan a nivel del hígado. No requieren de esas rutas, entonces tal vez son las únicas excepciones. Entonces, esas transaminasas o esas aminotransferasas, básicamente tengo este tipo de componentes dependiendo del aminoácido. Si es que estoy produciendo un aspartato, entonces va a haber un aspartato aminotransferasa. Si es que estoy produciendo una glicina aminotransferasa. Entonces cada una de ellas tiene una enzima en particular, una enzima que reconoce el aminoácido que va a producir o el que se genera como producto posteriormente. Entonces, sea la ruta a partir del cual voy a obtener en este caso el producto de, o a partir del glutamato, generar la transaminación para generar mi aminoácido, básicamente requiero de enzimas particulares para estos procesos. Estos dependen del fosfato piridoxal, que es la forma de coenzima de la vitamina B6, de la piridoxina. Entonces también no es solamente el hecho de que requiero exclusivamente de proteínas y que solo las proteínas me van a generar la posibilidad de yo sintetizar todos los aminoácidos que requiero. También es considerable, si no por decirlo más, bueno, con el peso, es absolutamente necesario la vitamina B6. Si es que hay un defecto de absorción de la vitamina B6, si es que hay una disminución del consumo de las vitaminas del complejo B, también se ve dañado la posibilidad de generar estos productos. Porque las enzimas, no es una representación evidentemente literal de la enzima, pero básicamente lo que las enzimas tienen en este caso es este fosfato piridoxal, en el que se encuentra, digamos, en intermedio. Aquí voy a tener mi cetoácido alfa y del otro lado mi glutamato. Entonces, el glutamato, ¿qué le va a regalar? ¿Qué le va a dar? ¿Sí? Mi grupo amino, que se enlaza temporalmente aquí y luego pasa acá para producir el aminoácido que yo requiero.
sea la alanina, sea la glicina, sea el aspartato, aquel que yo lo requiera. Y lo contrario también se vuelve cierto. Si es que tengo mi alanina, en este caso, transfiero mi amino que ya no me sirve, el amino que ya quiero desechar, y pasa al glutamato. El glutamato es la forma de transferencia del aminoácido de desecho hacia el ciclo de la urea, que ahora vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, lo indicado, el glutamato se vuelve céntrico, central para el ciclo de la urea, que básicamente sería el que va a desechar este tipo de productos. Esto se produce parcialmente en la mitocondria y solo en la mitocondria de los hepatocitos. Entonces, ese es el por qué estos procesos requieren, o muchos de los procesos requieren del hígado. Básicamente es donde se encuentran las enzimas para generar esas aminotransferasas, se encuentran solamente en los hepatocitos. Este mismo cetoglutarato, lo que les había mencionado, puede entrar dentro del proceso de la gluconeogénesis. Entonces, este glutamato básicamente se vuelve el precursor de las tareas de eliminación del amino, del grupo amino, del amoníaco, en forma de urea, ¿sí? Entonces, una vez que ya está en mitocondria, yo puedo hacer uso de este amoníaco y vincularlo en la siguiente etapa. La glutamina es otro de los componentes sumamente importantes que van a estar pues, mediando la generación, el desecho de estos grupos amino que ya no le sirven a mi cuerpo. Entonces lo previo, ¿sí? El amonio libre se une con el glutamato a partir de la glutamina sintetasa. Es un proceso que requiere energía, pero básicamente lo que hace el fosfato en esta etapa es solamente marcar donde yo quiero colocar ese grupo amino. Entonces se añade el fosfato para que tenga una marcación, una señalización de dónde es que yo quiero colocar precisamente este componente. Entonces mi glutamato se coge o agarra otro grupo amino y tengo la formación de la glutamina. ¿Sí? Entonces, en este caso es una forma de cómo producir glutamina, ¿sí? Estos dos grupos amino que se encuentran aquí. Todo esto igual va a ser reversible en el caso de que así lo requiera el cuerpo. Entonces, la glutamina plenamente a partir del glutamato va a producir o va a ser el donador de grupos amino y también el que se lleve los aminos de desecho cuando así lo requiera el cuerpo. 5 minutos.